Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Ariana Alegre Dávila. Soy autogestora en la Sociedad Peruana de Instituto Milán y voy a presentarles a nuestros invitados. Estamos muy felices de reunirnos hoy para presentarles esta guía. En nombre de las personas con síndrome Down, quiero decirles que tenemos derechos como cualquier persona. Tenemos derechos a decidir, que nos escuchen. No queremos que nuestros padres decidan por nosotros. Tenemos nuestra propia voz. Podemos elegir, aprender a decidir. Los apoyos nos pueden orientar, animar, pero no queremos que decidan por nosotros. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a iniciar esta presentación con las palabras del representante de la Municipalidad de Surquillo. Lo invitamos a subir al señor José Antonio González Rota. Buenas tardes a todos, doctora Rosalía Mejía, doctora María Luisa Luisa Chávez y Maruja Rosa, miembros de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, familiares, señoras y señores. En nombre de la alcaldesa del distrito de Surquillo, la doctora Cintia Loaiza, tengan ustedes la más cordial bienvenida. Soy el subgerente de Servicios Sociales, coronel en retiro de la Fuerza Aérea del Perú, José Antonio González Rota. Una sociedad inclusiva es aquella en la que todas las personas, sin importar su discapacidad o condición, tienen la oportunidad de participar plenamente y sin barreras en todas las actividades de nuestra nación. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Cómo creamos una sociedad en la que todos se sientan valorados, respetados y empoderados? Desde la Municipalidad de Surquillo venimos desarrollando una serie de talleres en las cuales los padres se comprometen y traen a sus pequeños, a sus niños, ¿no es cierto?, a estas actividades para que ellos justamente puedan desarrollar estas capacidades que tienen y poder incluirse en nuestra sociedad. Es así que trabajamos desde la Municipalidad Distrital de Surquillo en crear espacios y oportunidades accesibles, acogedoras para todos, implementando prácticas inclusivas en nuestras escuelas, lugares de trabajo y en nuestra comunidad. Contamos con nuestra OMAPET y esta a su vez tiene una serie de talleres, como ya lo mencioné, que han logrado cohesionar a nuestros chicos, los cuales han representado a nuestro distrito en múltiples actividades, tanto deportivas como de talleres recreacionales como el baile, logrando muchas mejoras durante este periodo de tiempo que vienen trabajando y desempeñando dentro de estos talleres. Debemos recordar que la inclusión es un proceso continuo que requiere mucho esfuerzo, dedicación y mucho apoyo por parte de la familia. En conclusión, lograr una sociedad más inclusiva requiere un compromiso colectivo de todos nosotros para que nuestros niños se sientan valorados, respetados y empoderados
de tal manera que podamos hacer y crear un futuro más brillante para ellos. En ese sentido, les agradezco estos minutos para darle esta oportunidad de dirigirme a ustedes y declarar inaugurado esta sesión. Que tengamos buenas tardes. Muchas gracias a la Municipalidad de Surquillo por la excelente información. Por darnos este espacio y la licenciada Patricia Chuchay, encargada de la MAPEL, por su gestión. A continuación, invitamos al señor Pablo Gómez Holguín, presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, a darnos unas palabras. Gracias, Ariana. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a la Municipalidad de Surquillo. La verdad es que el apoyo de ustedes es fundamental, no solamente para divulgar lo que vamos a divulgar hoy, sino para todas las actividades de las personas y las familias en esta parte de la ciudad que tienen síndrome de Down. Gracias por eso. Muchas gracias especialmente al equipo de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, liderado en este caso por Patricia. Han hecho un trabajo, como puse en la presentación, urgente, un trabajo necesario que da una mirada un poco más profunda y un poco más hacia el futuro de todos los retos que las familias que tienen una persona con discapacidad intelectual enfrentan desde el nacimiento. Ahorita estamos mirando la proyección de todo ese esfuerzo hacia la etapa adulta. Hablamos muchísimo de los derechos, de que las personas con síndrome de Down tienen exactamente los mismos derechos que las demás personas de la comunidad, pero el ejercicio de esos derechos a veces se torna una situación muy difícil y muy compleja, no solamente por la realidad del proceso de aprendizaje y desarrollo, sino por cómo lo ven los demás, cómo lo ven los funcionarios públicos, cómo lo ven los empresarios, los notarios, excepto los banqueros. La sociedad en general no está preparada para entender que realmente todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Entonces este esfuerzo es muy valioso desde esa óptica, porque va a permitir que los funcionarios que tienen la responsabilidad de ser servidores públicos o privados que influyen en el ejercicio de los derechos de las personas comprendan que ese es la pieza que falta en muchos casos para que se complete el proceso. Entonces es fundamental eso. Perú es pionero en la región en eliminar el proceso de interdicción y reemplazarlo por una mirada mucho más moderna y mucho más acorde con la idea de derechos, que es la búsqueda de apoyos y la designación de apoyos para la toma de decisiones. Todas las personas necesitamos apoyo para la toma de decisiones. Nadie sabe todo, nadie es banquero y nadie sabe cómo vender una casa perfectamente bien. Puede que sí, pero puede que no. Entonces todos necesitamos alguna ayuda. Y este mecanismo, que es complejo y que está muy bien explicado en esta guía, permite justamente guiar a las familias en este proceso y nos permite a las familias que tienen hijos un poquito menores enfocar los esfuerzos, pero con una mirada hacia el futuro. ¿Qué queremos nosotros? Que nuestros hijos tengan una vida plena y que puedan tomar las decisiones que pueden tomar ellos y que nadie les quite
ese derecho, que es el derecho tal vez más fundamental que podemos tener los seres humanos, el derecho a tomar nuestras propias decisiones y a veces a equivocarnos, pero aprender de eso y ser apoyados por nuestras familias y por toda la comunidad. Entonces muchas gracias por eso. Los invito a leer esta guía y a divulgarla entre las demás personas, no solamente las familias que tienen un miembro con síndrome de Down o con una discapacidad intelectual, sino todos necesitamos conocer este material. No quiero terminar sin agradecer a Equal Rights in Action, es una entidad del gobierno de los Estados Unidos que financió en buena parte el desarrollo de esta guía. Entonces, con esa ayuda nosotros podemos seguir adelante. Así que primero agradecerles a ustedes, en segundo lugar agradecerles a nuestras invitadas ilustres. Para mí ha sido un honor que todas acepten poder comentar este trabajo que estamos haciendo. Y como dijo Pablo, al proyecto ERA, que ha financiado y ha hecho posible que podamos imprimir esta guía para que sea difundida y para que la tengan las familias y la puedan compartir con otras familias, y a Comunicarte Editores, que ha hecho posible la impresión de la misma. Bien, para quienes no me conocen, voy a contarles un poquito cómo es que llegamos a elaborar esta guía. Yo vengo trabajando en la Sociedad Peruana de Síndrome de Down ya hace 12 años más o menos, y el encargo que recibí fue el de empoderar a jóvenes con síndrome de Down en sus derechos. Y la verdad que la tarea parecía muy complicada porque no entendíamos bien cómo las propias personas con síndrome de Down iban a entender este tema tan complejo que son los derechos. Pero realmente hacerles entender que son personas como cualquier otra, que deben ser tratadas con respeto y que sobre todo pueden expresar la inconformidad que tienen ante el trato diferente que van recibiendo, fue una tarea que no se hizo tan complicada. Rápidamente los jóvenes entendieron que habían situaciones en sus casas en donde se les trataba distinto, en donde alguien agarraba sus teléfonos sin permiso, en donde les cambiaban el canal cuando alguien llegaba y quería ver otra cosa, y comenzaron a traer al taller estas situaciones y comenzaron a exigir también a sus familias que las cosas fueron cambiando. A tal punto que se dio una situación que nosotros no habíamos previsto, y es que las familias no entendían lo que estaba pasando. Y más de una se acercó a decirnos qué cosa es lo que les estábamos enseñando en estos talleres, que sus hijos estaban, entre comillas, desobedeciendo, ¿no? Y exigiendo un trato distinto. Y aquí está presente Silvia, que creo que fue una de las personas que dijo un derecho más y se acaba el taller, ¿no? Porque ya había un punto en el que los chicos decían, le voy a decir a Patti, y entonces comenzaban a poner la situación como que tenían, digamos, una persona que sí estaba atrás defendiéndolos y se iban empoderando justamente para poder expresar estos cambios que querían. Realmente nos sentimos orgullosos de haber sido pioneros en trabajar temas de autodeterminación, en trabajar y hablar sobre los derechos con las propias personas con síndrome de Down. Muchos de ellos se han convertido en voceros de sus derechos, no solamente en escenarios locales e internacionales, sino en la vida doméstica, en sus propias casas, exigiendo y trabajando por esos cambios que las familias han ido entendiendo que son necesarios. Para las familias, más bien, hablar de derechos es una cosa ajena. En la crianza, yo vengo de una familia en donde hubo una hermana con síndrome de Down y el tema de derechos está absolutamente ajeno. Hoy, desde diciembre, es Día Internacional de los Derechos Humanos, y por eso también elegimos esta fecha para poder difundir esta guía que justamente habla de los derechos que no son solamente derechos de las personas con discapacidad, sino son los mismos derechos que tenemos todos y que lamentablemente les son todavía ajenos, ¿no? Al entrar a la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, conocí que la Organización de Naciones Unidas se había propuesto, ¿no?, exigir y tratar de que los países se alinearan en este cumplimiento de derechos. Y es así como nace la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y especialmente, digamos, lo que fue más difícil de trabajar fue el derecho a poder decidir, ¿no? Nosotros desde el año 2012 tenemos una norma nacional que se ha alineado perfectamente a la Convención,
pero todavía faltaba un marco legal mayor para poder hacer realidad este derecho a que las propias personas con discapacidad en general puedan participar de sus propias decisiones. Recién en el año 2018 tenemos una normativa que ya permite que las personas puedan participar de sus decisiones, pero esta normativa, como decía Pablo, en la cual hemos sido pioneros, se ha encontrado como un escenario en donde nuestros operadores de justicia todavía no saben de qué trata este cambio. Tenemos funcionarios públicos que todavía no saben qué cosa es lo que pasa. Hoy día justamente una persona me contaba que su hija había ido a tramitar su DNI en la RENIEC y ella la había dejado para que haga el trámite sola y la llamaron y le dijeron que ella tenía que estar presente. Ariana, justamente, que ya es mayor de edad, tenía que estar con su mamá para poder firmar su propio documento de identidad. Y eso nos muestra que todavía los funcionarios públicos van arrastrando esta idea que las personas con discapacidad no pueden ejercer ellas solas sus derechos. Obviamente, la idea es que distingamos una persona de la otra y proveamos de apoyos a quienes más nos necesitan. No quiero explayarme más porque quiero que nuestras invitadas presenten ya la guía. Solamente quiero comentarles que la guía ha respondido a muchas de las preguntas que se fueron dando cuando se cambia este sistema de sustitución en las decisiones hacia el sistema de designación de apoyo, porque justamente vimos que muchas familias iban a las entidades públicas, a la ONP, a gestionar una pensión y simplemente les decían, tienes que hacerlo de los apoyos, ¿no? Y la gente se encontraba con que no sabía cuál es el proceso que tenía que hacer, qué pasaba con la interdicción que ya habían hecho antes. Entonces comenzamos a recabar una serie de preguntas y a tratar de responderlas en esta guía, que está organizada de una manera que ustedes puedan primero entender cuál es el contexto de esta situación, entender cuál es el rol de los apoyos, cuál es el rol de las medidas de protección a los derechos que se han gestionado dentro de la norma, y finalmente que puedan trabajar ustedes en sus propias casas estos grupos de apoyo, estas redes de apoyo tan necesarias para que nuestros familiares puedan participar plenamente de la sociedad. Así que, sin más preámbulo, los dejo con nuestras invitadas y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pati. Nos ha encantado. Ahora sí tendremos los comentarios de nuestras destacadas invitadas sobre este importante tema. Iniciamos con las palabras con la doctora Rosalía Mejía Rosasco. Ella es notaria de Lima. En los últimos años viene trabajando para implementar el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en la práctica notarial. La invitamos a dar unas palabras. Buenas tardes con todas y todos. En primer lugar, mi agradecimiento por haberme invitado a participar con ustedes. Estoy muy contenta de poder dirigirles unas palabras y además estoy muy orgullosa del trabajo que ha hecho la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, y especialmente a Pablo y a Patricia por ese esfuerzo que realmente es digno de todo tipo de elogios y que estoy segura que tendrá una gran connotación dentro de la sociedad peruana y además también en el extranjero, porque nos preocuparemos de hacerlo llegar y de divulgarlo todos y todas los que estamos aquí presentes. Efectivamente, cuando se da el cambio y se reconocen los derechos de las personas con discapacidad, las primeras personas que acudieron a la notaría, yo soy notaria de Lima hace más de 25 años, fueron las personas que tenían dentro de su familia personas con discapacidad, entre ellos también las personas con síndrome de Down. Y era el rechazo. A mí me sorprendió porque había participado de toda la lucha por el cambio de la norma, porque estaba convencida que eso era necesario,
y que había que reconocerle la misma capacidad jurídica a todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos, y no porque tengamos más o menos habilidades en determinados temas. Sin embargo, esta respuesta, inclusive de los familiares, me llamó la atención, porque creo que como padres, yo soy madre, soy abuela, y creo que siempre hemos malinterpretado que proteger a nuestros hijos se mantenía bajo las mismas condiciones que un niño de menos de 2 años, ¿no? Un niño de menos de 2 años necesita que la protección sea haz todo por él, ¿no? Pero poco a poco nosotros como madres, como padres, nos vamos dando cuenta que mientras más nos protejamos, el niño que llega así de protegido a su primer sitio de educación inicial, va a ser el niño más maltratado, va a ser el niño más marginado, porque no está con su mamá y su papá todo el tiempo. Entonces, la mirada ahora es mirar a nuestros hijos con discapacidad, a nuestros hijos con síndrome de Down, como personas que tienen sus propias habilidades, y que nosotros como padres tenemos que empoderarlos y mirarlos a ellos con este lema que siempre tiene que estar presente: tú sí puedes, yo creo en ti. Porque si esa persona crece con esa idea, va a poder desarrollar habilidades. Y lo más importante es muy simple, es comunicarse con el entorno. Lo que nosotros necesitamos como autoridades es que las personas nos miren y se comuniquen con nosotros. En la notaría han acudido personas con autismo que no alzaban la mirada del suelo. He atendido a personas que tenían problemas musculares del cuello hasta el último de los dedos del pie, y sin embargo se comunicaban con el entorno, ambos. Esto gracias a que uno les da las facilidades necesarias, que son los ajustes razonables, y gracias a que en sus hogares les han enseñado a comunicarse, a no tenerle miedo a los extraños y a saber reconocer sus propias emociones y sus propias preferencias y transmitirlas. Así es como nosotros vamos a evitar que nuestros hijos e hijas sean abusados. De la misma manera que detrás de la violencia contra la mujer, nosotros observamos que es una mujer que creía que no, por el hecho de tener una pareja, sea casada o no, había renunciado a tener valor por sí misma, y que ese valor se lo daba la otra persona. Yo he rescatado, perdón, creo que, no sé si lo he conectado, sí, el enfoque de la discapacidad como derecho humano. Esto está explicado en términos muy sencillos. ¿Qué significa que se vea la discapacidad como un derecho humano? Que basta que uno sea un ser humano para que tenga derecho a la capacidad. O sea, no es a elección, no es que uno sí y otro no, somos todos. Entonces, esto encuadra la discapacidad como un problema social. El problema no es de la persona con discapacidad, el problema es de las actitudes de la propia familia y de los otros, de aquellos terceros que miran a la persona con discapacidad presumiendo que son personas que no van a establecer comunicación con ellos. Lo que tenemos que aprender es a reconocer la singularidad de las personas, y este es un mal que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos a lo largo de la historia no hemos querido reconocer a personas de razas diferentes, a personas de religiones diferentes, como que queremos que todos sean exactamente igual a nosotros mismos, y eso no es así, porque todos los que creemos en Dios sabemos que todos los seres humanos son uno, y cada uno de ellos igual y creado bajo la semejanza de Dios. Entonces nosotros tenemos que reconocer en las diversas habilidades de las personas que todos somos iguales. A eso vamos a tener que aprender, como hemos aprendido que hombres y mujeres son iguales, que personas de todas las razas son iguales, tienen los mismos derechos. Tenemos que eliminar las barreras. Las barreras son las que ofrecemos nosotros, los padres, los maestros, los notarios, los abogados, al no permitirle a la persona acceder al ejercicio de sus derechos. Es una nueva manera de ver la capacidad jurídica, y la convención lo que hace es rechazar que esto sea visto como un problema médico o sanitario. Ni el notario
notario, ni la persona del banco, ni el médico siquiera puede exigirle un certificado médico para ver si atiende o no a una persona con discapacidad. El certificado médico, y quiero darles este elemento que es muy importante, el certificado médico de salud mental solamente puede ser exigido cuando haya una norma que expresamente lo mencione. No se le puede ocurrir a una persona, por ejemplo, en un teatro, que en este teatro no van a entrar personas con discapacidad, que yo pueda advertirlo, que no van a entrar personas mayores de 70 años, porque de repente se quedan dormidos y roncan. No, no puedo distinguir. Eso se llama discriminación. Entonces, toda persona tiene derecho a ser atendido. Ahora, cuando sea atendido, la autoridad o la persona que lo atienda está obligada a hacer todos los esfuerzos necesarios para establecer comunicación con todas y cada una de las personas. Y solamente en el caso que determine que esa persona no puede manifestar voluntad, podrá decirle que necesita ir donde un juez, pero no donde un médico. Porque si no, todos necesitaríamos tener un certificado médico, y así como todos los días tenemos la costumbre de lavarnos los dientes, tendríamos que pasar por el médico antes de abrir la puerta de nuestra casa, porque no vaya a ser que nos lo pidan en el primer paradero que nosotros solicitemos entrar a un ómnibus. Entonces, ustedes tienen que rechazar que les exijan un certificado médico, porque no existe norma alguna que así lo establezca. ¿En qué se tiene que trabajar? En la autonomía versus la sustitución. ¿Qué cosa es la autonomía? El ser autónomo es parte del ejercicio de la libertad. Nadie tiene una libertad tan absoluta de hacer solamente lo que quiere y cuando quiere, porque viene el límite de la convivencia, ¿no es cierto? Entonces, pero la autonomía de la voluntad significa a que yo primero reconozco internamente en mi pensamiento, en mi corazón, en mis sentimientos, cuál es mi preferencia. Y una vez que elijo mi preferencia, la transmito. Quiero manzana y no naranja. Quiero vivir con mi papá y no con mi mamá. Y en eso es lo que tenemos que trabajar, porque no le pregunte, yo ya sé que a ella no le gusta. Y eso lo vemos hasta en los restaurantes, ¿no? Ella no come fideos, no, así no le va a gustar. En eso entrenamos a nuestros hijos. Y además los entrenamos también a asumir las consecuencias de su elección. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer con ellos, porque no vamos a estar presentes toda su vida y necesitamos que sean autónomos y no sustituirlos a ellos. Bien, en la observación número 1, que es un documento que se elabora en el año 2014, que es como una explicación de lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la piedra angular es el ejercicio de la capacidad jurídica. Y se dieron cuenta en el año 2014 que pese a que la norma ya estaba vigente en la mayoría de los países desde el año 2009, la habían ratificado, la habían confirmado y todo, sin embargo no cambiaban la norma. ¿Y por qué no la cambiaban? Porque les costaba entender a todos los países, no solamente en el Perú, que la capacidad jurídica y la capacidad mental son dos conceptos diferentes. Así, por ejemplo, la capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos, pero además de poder ejercerlos. Antes, el modelo anterior decía, todos son titulares, pero solo pueden ejercerlos determinadas personas. Ahora, ¿qué dice el Código Civil? Cualquier persona mayor de 18 años puede ejercer sus derechos, que los tiene igual que los demás. Solo ejerciendo sus propios derechos puede participar de manera activa, votando en todo tipo de elecciones, contrayendo matrimonio, decidiendo sobre su patrimonio, al comprar, al vender, al hacer un testamento. En todo eso tenemos que entrenarnos. Entonces, la capacidad mental se refiere a la actitud de una persona para adoptar decisiones. Pero eso lo tiene que evaluar la autoridad que dice si está convencido de hacerlo. ¿Y cuántas veces nosotros nos salimos por la puerta después de haber comprado algo y decimos, ¿para qué lo compré? Tenía en mi casa algo mejor. O no lo necesito realmente. La posibilidad de equivocarnos
la posibilidad de querer enmendar nuestros errores es común a todos los seres humanos. No va a ser un elemento de distinción, no es que de repente se arrepiente, sí pues, y no habrían divorciados si no se hubieran arrepentido de casarse con la persona que se casara, y nadie lo sanciona, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad para entender qué cosa es, cuál es nuestra función como padre de familia. El artículo 3 reconoce la capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Esto dice el Código Civil. Y el artículo 42, para mejor entendimiento, dice que toda persona mayor de 18 años, y claramente lo dice, esto incluye a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de la voluntad. Miren, lo que ha hecho Patricia al copiar las preguntas más usuales que tenían las familias con discapacidad es algo que a mí me preocupó respecto, y lo puedo decir públicamente, respecto del Banco de la Nación. Efectivamente, constantemente venían personas a la notaría. En el banco me han dicho que tengo que tener apoyo. Nadie les puede exigir que tengan apoyo. Es una decisión voluntaria tener un apoyo. Conveniente, seguramente. Pero la evaluación va a venir de la propia familia, de la propia persona con discapacidad que decida, o persona capaz, porque hay personas que no tienen discapacidad y igual designan apoyos. ¿Por qué? Porque requieren de asistencia, quieren contar con una persona que los asista cada vez que van a realizar actos jurídicos. Entonces, para el acto jurídico, ¿qué cosa es lo que se necesita? Manifestar voluntad. Acto jurídico es celebrar un contrato, de hacer una declaración jurada, darle poder a una persona, eso es un acto jurídico. Entonces, ¿qué nos pide el Código Civil? Y siempre nos ha exigido el Código Civil que manifestemos voluntad, o sea, que exterioricemos esa voluntad. Eso se lo exige a todo ser humano, porque si no, no hay acto jurídico. Pero fíjense qué importante lo que ha sido aumentado a partir de la Convención, que esa manifestación de voluntad puede ser expresada mediante la lengua de señas o de algún método alternativo de comunicación, incluyendo el uso de ajustes razonables o de apoyos designados por la propia persona. En consecuencia, si la persona no puede hablar porque es mudo, eso no le quita, como era antes, el ejercicio de sus derechos. Si la persona no puede ver, tampoco va a estar impedido de sus derechos. Y dentro de la definición de la discapacidad está la persona con discapacidad, que puede ser de carácter, su discapacidad puede ser sensorial, puede ser cognitiva, puede ser intelectual. Y cualquiera que sea su discapacidad va a tener la posibilidad de que se le hagan los ajustes razonables de la misma manera que en los casos de otro tipo de discapacidad. Ahora bien, la manifestación de voluntad tácita. ¿Por qué es importante la designación de apoyo? Expresar mi historia de vida. Y lo voy a hacer con un ejemplo. Una señora vivía en una casa muy grande en San Borja y tenía una hija con síndrome de Down. Esta hija iba a los talleres y el sitio donde ella acudía a los talleres quedaba a 6 calles de su casa. Ella podía ir caminando y de hecho, como iba entusiasmada, iba sola caminando, no tenía que tomar carro, ni tenía necesidad que la lleven ni que la recojan. Entonces, cuando el papá descubre que tiene un cáncer al pulmón y que le queda poco tiempo, él dice: tengo que hacer un documento porque mis 3 hijos van a heredar todas las propiedades y cada uno de ellos ya tiene su casa, tiene su familia, y entonces van a vender esta casa. ¿Y mi hija qué va a hacer si su alegría es asistir a los talleres? Entonces, en el documento de designación de apoyo que hizo la hija, ella expresó que iba a respetar la voluntad de la mayoría de sus hermanos cuando se decidiera vender la casa, en caso sus padres fallecieran, pero que ella solamente aceptaba la venta de la casa si es que se compraba con la parte que a ella le correspondía un departamento que quede a la misma distancia del sitio donde ella iba a sus talleres.
es posible hacerlo, solo como dijeron los padres en su testamento, que le hacían ese pedido a los hijos. Entonces, es importante que la persona que atiende a una persona con discapacidad le preste toda su atención para que conozca su entorno. Y si esa persona, por ejemplo, hizo esa designación de apoyo, explicó eso de que quería ir a los talleres y todo, y mañana ya no puede manifestar voluntad porque le dio una Alzheimer, porque tuvo un accidente cerebral o lo que fuera, entonces no se podrá tomar ninguna decisión salvo lo que ella dejó establecido que era lo que quería. Eso es lo que se llama la voluntad tácita. Entonces ahora se dividen las personas entre personas que manifiestan voluntad y personas que no manifiestan voluntad. ¿Dónde queremos nosotros todos que estén nuestros hijos? Entre las personas que manifiestan voluntad, para que su voluntad sea siempre la que prevalezca, que ningún juez, ningún hermano, nadie pueda hacer valer su voluntad encima de la voluntad de la persona con discapacidad. ¿Y qué necesitamos para que la persona permanezca dentro de las personas que manifiestan voluntad? Que se comunique con el entorno y que conozca el acto jurídico que va a celebrar y las consecuencias del mismo. O sea, yo no tengo que hacer como hacen los psiquiatras. Yo tengo una mamá adulta mayor, 87 años, y cuando va a la psiquiatra, porque le piden un certificado, porque le dicen, a ver, señora, sume de 2 en 2, ahora de 5 en 5, ahora de 7 en 7, y ahora retroceda. Ni yo lo puedo hacer. Entonces, eso de ahí, ese es un examen que seguramente la neuróloga, la psiquiatra conocerá, que mide tal parte del cerebro. A nosotros no nos interesa para el ejercicio de la capacidad jurídica eso. Solo nos interesa que si va a vender algo, sepa que ya no va a ser propietaria y que otra persona va a asumir la propiedad de esa casa y que ella va a recibir un dinero. O sea, cada acto en concreto que va a realizar. Y la persona que no manifiesta voluntad, ¿qué me dice la norma? Primero tengo que atenderla. Tengo que darle todas las medidas de accesibilidad. Tengo que hacerle los ajustes razonables. Y solo después de haber agotado todos estos esfuerzos, si la persona no logra establecer comunicación conmigo, recién podré decir que esta persona no manifiesta voluntad. Entonces procuremos que nuestros hijos se encuentren siempre entre las personas que sí manifiestan voluntad. El juicio que realiza el notario no es un juicio médico, como ya se los he dicho, no es que la persona tenga un grado determinado de una deficiencia o una patología, no es una situación médica. Y esto, lamentablemente, muy pocas autoridades las conocen. El juicio de capacidad que realiza el notario tiene que estar circunscrito a unas coordenadas muy específicas que son el acto que va a realizar. Finalmente se encuentra acá la representante de CONADIS y yo lo que les recomiendo es que así como Patricia nos alentaba a sus hijos para que los siga alentando para el ejercicio de su autonomía, yo quisiera invocarles a ustedes a que no se dejen derrumbar por el primer no. Este hecho que yo tomé conocimiento del Banco de la Nación me llevó el año pasado a dirigirme al gerente legal del Banco de la Nación y decirle: hay muchas dudas con respecto a la designación de apoyos y me gustaría dictarles una conferencia. ¿Pero de qué va a hablar, doctora? No sé, ¿cuánto tiempo va a necesitar y todo? Yo le dije: yo voy a hablar de lo que ustedes quieren que hable. Quiero que me hagan las preguntas, formulen sus preguntas aleatoriamente y yo voy a ir y voy a contestar cada una de sus preguntas. Ahora me han hecho recordar, voy a volver a decirlo, deben de haber cambiado personal para volver a ir y con esto colaborar de alguna manera para que no nos obliguen a pedir, a designar apoyos. Muchas gracias por su tiempo y los invito a que lean la guía. Gracias. Muchas gracias, doctora Mejía, por dar una linda, hermosas palabras. Y ahora invitamos a la directora Maruja Hermosa Castro. Ella es jueza integrante de la Comisión Permanente de Acceso
Judicial. Muchísimas gracias, Ariana. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, reciban un cordial y afectuoso saludo de la señora Jueza Suprema Yanete Guilardi, presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad y actual presidenta electa del Poder Judicial. Quiero comenzar primero por agradecer a Patricia la invitación que nos permite poner en contexto, ¿no?, en el marco de los derechos de la persona con discapacidad en esta conmemoración, llegar y dar a conocer esta guía para familiares y redes de apoyo de personas con discapacidad intelectual, que es una verdadera, es un lujo de herramienta, ¿no? De la lectura yo debo resaltar, ¿no?, presentando esta valiosa guía, que es un esfuerzo increíble de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, de los padres, de los tutores, de los autogestores y de todos quienes han formulado esas preguntas, ¿no?, esas preguntas claves que nos sirven para entender todo este proceso, para entender este cambio de modelo, ¿no?, este cambio hacia un modelo social, ¿no? Yo quiero poner en valor primero lo que no está en el índice, que la guía es una herramienta muy útil que parte primeramente y básico por reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, por reconocer su dignidad. Y todo eso lo vemos en sus páginas, ¿no?, en los ejemplos que da, en poner en el centro a la persona con discapacidad, en no prescindir de ella, en valorar sus decisiones, ¿no? Y con ejemplos claros, como nos comentaba nuestra amiga Rosalía, hay muchas personas divorciadas, ¿significa que se equivocaron? Sí, pero a ellas no se les pone en tela de juicio su capacidad jurídica y no se les ha puesto un curador, ¿no? Nos equivocamos, todos y todas nos equivocamos, nadie es infalible, entonces no por eso estamos sometidas a cuestionamientos sobre nuestra capacidad jurídica, ¿no? Entonces, partiendo de eso, esta guía definitivamente aporta en ese sentido, ¿no?, en empoderar, en reconocer que la persona con discapacidad intelectual tiene el goce, el disfrute de todos los derechos, igual que todas las personas, ¿no? Entonces, todas las personas, de acuerdo a lo que dice la Convención, que todas las personas tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos y nadie tiene que cuestionar, ¿no? Eso es lo primero que yo advertía de estas líneas de la guía. Segundo, parte de un cambio no solo normativo, ¿no? Hay una referencia normativa, convencional, legal, pero esta guía aporta mucho más. Aporta a poner en la persona, en las familias, en el entorno, la responsabilidad de hacer el cambio, de hacer agentes de cambio desde nuestra casa, escuchando a las personas con discapacidad, dándoles su sitio, haciéndoles, ¿no?, que participen, que tomen decisiones en la familia, ¿no? Y con estos ejemplos, los padres, las madres, los familiares, toda esa red de apoyo va a tener estos instrumentos, ¿no?, para ir formando y dando confianza en esa toma de decisiones, ¿no? En tercer lugar, también resalto de esta guía lo importante que es este cambio, que no sea un cambio solamente normativo, sino que sea un cambio real, para lo cual tenemos que acudir a determinados procedimientos, como bien lo ha explicado Rosalía, cuando hay manifestación de voluntad, cuando no hay manifestación de voluntad, en esos casos, ¿qué procedimientos? Ante la notaría, ante el Poder Judicial. Entonces, y nos facilita esta guía el tener acceso a esos formularios, ¿no?, para presentarnos a una notaría, para presentarnos a un juzgado. Yo agregaría ahí nosotros que
que bueno, que como dice Rosalía, no hay que dejarnos, hay que hacer el cambio, no va a ser fácil, va a haber fricción, pero hay que ir poco a poco formando calles y avanzando, ¿no? ¿En qué sentido? Yo agregaría que bueno, el Poder Judicial, mediante la resolución 046-2019 y reiterado en la resolución que aprueba los formularios, ha señalado expresamente que los procesos de apoyos y salvaguardias, que es un tema de derechos humanos, es un tema de reconocimiento, son gratis. No hay que pagar tasas, sé que eso es oneroso, yo también lo he padecido en un proceso con mi hija, que te exigen, he tenido que imprimir la resolución y ponerla a la jueza, y yo estaba convencida de que si no me daba tenía que interponer mi recurso de apelación, ¿no? Entonces uno la tiene que padecer para lograr ese cambio, ¿no? Entonces es gratis. La designación de apoyos y salvaguardias en el Poder Judicial es gratis, igual que la restitución de la capacidad jurídica, que era para los supuestos que muy bien la guía nos explica, ¿no? Que a partir de la convención del decreto legislativo 1384 ya no hay interdicción, pero el cambio normativo se olvidó del pasado y hay personas interdictadas, ¿no? Que son invisibles, que nadie les ve, que no se les consulta si quieren casarse, si quieren trabajar, que no se les tome en cuenta, ¿no? Que se prescinden, que son invisibles, ¿no? Entonces, ese cambio normativo se olvidó y para eso está la restitución de la capacidad jurídica, que también en la guía para familiares se explica, ¿no? Procedimiento que, como les digo, también es gratis, ¿no? Entonces, es verdad, el cambio no va a ser fácil, no va a ser agradable, pero lo tenemos que hacer codo a codo y sumando más actores, ¿no? Y en tercer lugar, finalmente yo quería cerrar señalando, ¿no? Y resaltando cómo es que a través de esta guía conceptos tan abstractos, complejos, no como hablar de capacidad jurídica, de ajustes, cómo es que en términos sencillos y con ejemplitos se puede llegar, ¿no? Porque el padre, la madre de familia, el entorno de la persona con discapacidad no necesariamente va a ser un abogado, entonces se tiene que entender. Yo por eso felicito a la Sociedad Peruana de Síndrome de Down por aportar este gran instrumento, esta gran herramienta que ayudará muchísimo, no solo a la familia, no solo a la red de apoyo, sino también a los operadores de justicia, porque los ejemplos se trasladan y nos hacen pensar, ¿no? Nos hace pensar como juez, como jueza, que no se trata de cambiar la plantilla de una sentencia de interdicción, sino que tenemos que buscar realmente que sea una sentencia dictada dentro de un modelo social, poniendo en el centro la persona, viendo sus gustos, su historia de vida, sus preferencias, ¿no? Realizando todo lo necesario para que sea la persona que con el apoyo designado o reconocido tome la decisión. Bueno, agradezco muchísimo, felicito a la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, a Patricia Andrade, al señor Pablo Gómez y bueno, también al señor representante de la Municipalidad de Surquillo, porque como vamos hablando, vamos sumando, ¿no? Vamos ganando y vamos convirtiéndonos en actores de cambio para lograr una verdadera inclusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Maruja Hermosa Castro, con las excelentes palabras. Y ahora invitamos a María Luisa Chávez. Ella es directora de la Dirección de Política, Seguimiento y Generación de Evidencia del CONADIS. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias Ariana, Pablo, Pati, estimadas, queridas Rosalía, Maruja, a todos y a todas las presentes, de verdad agradezco esta oportunidad. De verdad para mí siempre va a ser un gusto poder estar presente en espacios tan importantes como estos. Quiero traer
a la sala los saludos de parte de la presidenta del CONADIS, que en esta oportunidad una reunión impidió que ella estuviera presente en esta oportunidad, pero lo importante es que como CONADIS estamos aquí presentes. Yo quiero comenzar, antes de desarrollar un poco la relevancia que tiene, porque esa es la palabra exacta, la relevancia que tiene esta importante herramienta, que es esta guía que con mucho esfuerzo, sé que nuestros amigos de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down han logrado que se ponga a disposición de las familias, pero también a disposición de los funcionarios, de los servidores, de los decisores y decisoras respecto a la implementación de este importante marco jurídico. Y quiero compartir con ustedes quizás lo que para mí ha movilizado cuando veía las láminas que compartía Rosalía y recordaba aquellas épocas del año 2018. Sé que hubieron muchos esfuerzos años atrás, pero el año 2018 marcó un hito histórico en materia de derechos de las personas con discapacidad. Y créanme que cada una de las palabras que logró en su modificación el decreto legislativo 1384 tiene una connotación muy importante. Cada palabra que esta modificación contempló fue discutida, implicó largas noches, en muchos casos, choque de enfoques con todos los que intervinieron en esta importante modificación del Código Civil. Hubieron muchos años atrás de lucha, pero este decreto legislativo en el año 2018 logró un reconocimiento a nivel no solo regional, sino mundial, porque era una clara expresión de parte del Estado peruano que dábamos la vuelta a la página y dábamos el salto de la sustitución a la autonomía en la toma de decisiones, damos el salto, transitábamos de la interdicción y de los curadores al sistema de apoyos y salvaguardias. Ese sistema, que pareciera muy sencillo cuando uno lo menciona, significó grandes choques de posturas y de entendimiento respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Pues se logró. Un año después, se logró reglamentar este decreto legislativo en el año 2019. Pero muy bien lo han dicho Rosalía y Maruja. Qué lindo, porque Rosalía nos comparte las experiencias desde la notaría, ¿no? Desde su experiencia como notaria. Maruja trae esa inquietud y esa responsabilidad que tiene el Poder Judicial y todos los que intervienen en el proceso de designación de apoyos y salvaguardias, y vengo en esta oportunidad desde el CONADIS como el ente rector de un sistema que lo integra los diferentes poderes, las diferentes entidades de los distintos niveles de gobierno. Y lo real es que el marco jurídico en sí es muy importante, pero si este no logra aplicarse, pues simplemente queda como una norma más, como un hecho histórico, pero lo que queremos es que finalmente se aplique y se implemente. Y es en ese gran momento en que nos encontramos. La Sociedad Peruana de Síndrome de Down nos ha dado un gran mensaje con esta guía. Nosotros seguimos avanzando, ¿cierto? Cuando se reglamentó el decreto legislativo 1384, el Estado asumió un compromiso importante, y es de eso que les vengo hablando. Teníamos la responsabilidad, es decir, hablo en pasado porque en realidad hace mucho tiempo atrás debió aprobarse la estrategia para la adecuada implementación de los apoyos y salvaguardias. Para ser honesta, esto debió aprobarse en diciembre de 2019. Estamos 2024.
sea por lo que fuere, por el contexto de pandemia, hubieron otras prioridades, una producción normativa importante, pero este documento normativo es también importante. Y justamente con AES estaba camino al evento y recibí la llamada que está próximo a prepublicarse la estrategia para la adecuada implementación de los apoyos y salvaguardias. Y lo digo porque se va a prepublicar esa estrategia, una estrategia que se ha venido construyendo aproximadamente 4 años, desde hace 4 años atrás, y que tiene 4 importantes objetivos específicos. Baruch ha hablado de uno de ellos que es sumamente importante, que tiene que ver con la restitución de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Estamos hablando de la designación de los apoyos, de la designación de las salvaguardias. Sin embargo, hay un grueso número de personas con discapacidad que aún tienen a un curador, ¿cierto?, que sigue sustituyendo sus decisiones, que sigue tomando decisiones por las personas con discapacidad intelectual. Es por eso que uno de los principales objetivos es avanzar en la reversión y en la restitución de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y muchos actores entran a tallar ahí, desde la SUNAR, que debe tener registrados aquellos, ¿no?, que finalmente tiene a un curador que simplemente sigue sustituyendo y tomando decisiones por las personas con discapacidad. Pero hay otro objetivo fundamental que la estrategia está impulsando, que tiene que ver con generar realmente el acceso a los apoyos y a las salvaguardias. Y uno de los grandes problemas que encontramos, y bien en la experiencia que ha compartido Rosalía, es que voy a valerme de una de las expresiones que ha utilizado Patti. Es que para muchos es ajeno, ojo, todavía es ajeno hablar de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Había veces no hemos utilizado la expresión de que es algo prohibido, porque no lo es, todavía es ajeno. Y cuando hablamos de que es ajeno, hay un importante tercer objetivo específico que esta estrategia está planteando. Luego de habernos reunido en varias oportunidades con organizaciones de personas con discapacidad, con personas con discapacidad, con los que intervienen en el proceso de asignación de apoyo, y tiene que ver con fortalecer las capacidades no solo de los que intervienen en este proceso, sino también fortalecer las capacidades de las familias. Y un cuarto objetivo tiene que ver con promover la erradicación completa de aquellos estereotipos y prejuicios que todavía subsisten en nuestra sociedad. Ariana, lamentablemente, fruto de esos prejuicios que todavía existen en algunos de los servidores y funcionarios, es que piensan, porque detrás de eso hay un mensaje, ¿no?, de que Ariana no puede todavía suscribir determinados documentos. No puede, ¿cierto? Entonces, eso implica todavía hacer un trabajo firme, sostenido a nivel de la sociedad, y voy a hacer un zoom a nivel de las familias, porque todavía quizás muchos de los que estamos en esta sala, a pesar de que estamos involucrados desde hace muchísimos años en promover, estamos metidos en esta lucha firme porque se respeten los derechos de las personas con discapacidad, todavía hay muchas dudas sobre la capacidad que tienen las personas con discapacidad para ejercer sus derechos de manera plena, de manera efectiva. Entonces, quiero decirles, invocarlos en todo caso, es muy probable que en esta semana la estrategia sea prepublicada. Ustedes saben, y si no, aprovecho y se los digo,
Nosotros hemos regulado qué significa atravesar por un proceso de consulta. Antes se pensaba que eran reunirnos, hacer unos talleres y ya íbamos a asegurar el proceso de consulta. No. El CONADIS ya reguló desde el año 2021 qué significa pasar por un proceso de consulta y los invitamos. Yo me comprometo a inmediatamente comunicar a la Sociedad Peruana de Síndrome de Down y a las distintas organizaciones cuando la estrategia sea prepublicada para que participen activamente. Si bien en la etapa de diseño participaban muchas organizaciones, siempre hay algo que significa mejora de una propuesta. Todos y todas sintámonos parte de esta importante estrategia que va a involucrar a las distintas entidades de los distintos niveles de gobierno, entidades también privadas que brindan servicios públicos, entre otros. Cada uno de sus aportes será evaluado, ponderado, para finalmente lograr que el próximo año, en el primer trimestre, importante herramienta. Quiero finalmente cerrar mis palabras diciendo que ustedes, las familias, son el primer entorno en el cual debemos apuntar realmente, que estemos convencidos, que creamos realmente en que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros familiares tienen todas las capacidades para tomar decisiones y hacerse responsables de las consecuencias de estas decisiones. Bien lo hemos dicho, todas y todos nos equivocamos. El error y la equivocación no puede estar negado para las personas con discapacidad. Y entonces somos los primeros, las familias, los primeros llamados a eliminar todo tipo de estereotipo, todo tipo de prejuicios. Esta guía tiene importantes preguntas y respuestas a la vez. Realmente es una herramienta muy importante, revísenla. Y de parte del CONADIS yo quiero ofrecer, además de convocarlos y hacer una difusión, nosotros tenemos estrategias de difusión para cuando se republique esta importante estrategia. Quiero ofrecerle a la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, nosotros tenemos un importante Observatorio Nacional de la Discapacidad, que el año pasado se relanzó el observatorio, tenía un concepto distinto, digámoslo así, pero el año pasado se relanzó el observatorio y es un espacio de co-construcción de conocimientos, así lo hemos definido. Entonces, ofrezco de parte del CONADIS el espacio del Observatorio Nacional para que esta importante guía se pueda incorporar como parte del observatorio, obviamente con los créditos que corresponden, y que podamos ponerlo a disposición de las entidades, de las familias, del ciudadano de pie que quiere conocer realmente el contenido de este instrumento tan importante. Cierro mis palabras una vez más agradeciendo y felicitando el incansable esfuerzo que han hecho las familias y los representantes de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down para que esta importante herramienta sea una realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la representante de CONADIS, María Luisa Chávez. Y ahora sí, vamos a tener un pequeño bloque de preguntas. Bueno, las dudas, preguntas, lo que ustedes quieran decirles a nuestras invitadas. Entre la restitución de la capacidad jurídica, cuando eso ya se da, pero en la sentencia se dice que debe tener apoyos y salvaguardas, entre ese tiempo la persona con discapacidad no tiene opción, está en un limbo, no tiene opción ni de
que la ayuda a tomar decisiones como antes era procurador, ni hacerlo ella sola porque todavía no tiene asignados los apoyos y salvaguardas. ¿Qué pasa en ese tiempo? Efectivamente, ¿no? Está como en un limbo, ¿no? La resolución administrativa 046-2019 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se ha previsto esa situación. De hecho, se puede acumular restitución y designación de apoyo y salvaguardia o reconocimiento, ¿no? En el caso de que estemos en el supuesto de que la persona manifiesta o no manifiesta voluntad. Entonces se puede acumular. De hecho, los formularios están previstos para que se acumule, ¿no? Si la persona solicita, porque ustedes saben que los apoyos son libremente designados, si va a solicitar, allí mismo se acumulan. Eso jurídicamente es una acumulación objetiva de pretensiones, pero no viene al caso, porque en los formularios ya está planteado de manera sencilla para que se complete, ¿no? Restitución de la capacidad jurídica y reconocimiento o designación de apoyo y salvaguardia, y se les pide ahí quién va a ser la persona designada y todo tal y como está de manera muy útil en la guía que he visto el formulario del reconocimiento de apoyo y salvaguardia. Perdón, si me permite, señora, quisiera aportar algo a la respuesta de Maruja, que coincido plenamente con ella. Lo que pasa es que efectivamente cuando se promulga el 384 había personas que tenían habían sido interdictadas y tenían un curador. Lo primero es restituirles la capacidad jurídica, porque en mi experiencia muchas personas que habían sido interdictadas no necesitaban ser interdictadas, era por razones ajenas, porque podían ejercer su capacidad jurídica, pero la familia consideraba que era mejor así, ¿no? Entonces, yo lo que le quiero decir es, señora, gráficamente se lo voy a poner. Usted saliendo del Poder Judicial va a la primera notaría y designa apoyo. Es que la sentencia dice que tiene que hacerse la designación vía judicial del mismo juzgado. Cuando dice eso, el único sustento que debería de tener esta sentencia, porque también los jueces se equivocan, los notarios también nos equivocamos, el único sustento que tendría que ser es porque la persona no manifiesta voluntad. Si la jueza en el proceso de restitución de la capacidad jurídica ha entrevistado a la persona y se da cuenta que no manifiesta voluntad, entonces en previsión de custodiar los derechos de esa persona va a decir que tiene que designarlo judicialmente y no por la vía notarial, salvo que manifieste voluntad. Exacto, o esta jueza o juez ha entendido mal que esta persona requiere, que es obligatorio, porque nosotros sabemos que el 384 da esa opción, ¿no? Por eso se habla de apoyo facultativo. La persona puede, si manifiesta voluntad, puede libremente escoger a su apoyo, y dos, los dos procedimientos que están bien explicados en la guía, o era a través de la vía notarial o la vía judicial, ¿no? Si la jueza ya le puso ese coto, va a tener que seguirse, porque entendería que ningún notario podría desconocer esa sentencia y hacerlo en la vía notarial. Es muy penoso, pero precisamente estos comentarios retroalimentan para trabajar de una manera más consciente, porque el mensaje, la norma ya está, pero el cambio actitudinal todavía falta muchísimo, a nivel de las familias, como decía Marilu, a nivel de las instituciones, las experiencias que nos contaba Patricia, Rosalía, y definitivamente como Poder Judicial nos falta muchísimo, hay mucho por andar. Yo quería traer a este auditorio la reciente designación de la doctora Janet Aguilar, porque ella como presidenta de nuestra comisión puede articular y desde un lugar alto en nuestra jerarquía institucional, hacer ese elemento, ese gran agente, potenciar todos estos cambios que desde la Comisión de Acceso hemos querido implementar, ¿no? Usted me comenta que hay 2 años de proceso, le diría, hemos creado, así como Patricia con sus herramientas, hemos tenido protocolos, hemos tenido directivas, pero falta llegar, ¿no? Entonces estos espacios permiten, y desde ahora la presidencia de la doctora Tello Aguilar, sé que los esfuerzos serán mayores
y trataremos de enmendar y dar la talla a este proceso convencional que ya está desde el 2018 y que tenemos que seguir empujando, ¿no? Claro, una educación incluso del Poder Judicial. Yo me he encontrado, yo he ido de frente yo misma y en los equipos multidisciplinarios, en los secretarios de los jueces, en las mismas juezas, no saben, nunca entrevistaron, por ejemplo, a la persona, nunca. O sea, solo los que están escritos. Gracias por la información. Creo que siempre es muy necesario tener este tipo de información. Y mi pregunta es que entiendo que el levantamiento tiene que ser en el Poder Judicial, pero si es que este levantamiento se ha hecho en provincia y ahorita la persona vive en Lima, ¿se puede hacer igualmente acá en Lima o tengo que realizarlo igual en provincia? Sí. En Arequipa, ya se hizo. Ya se hizo, ya está completamente. Ahorita lo que escuchamos yo no sabía que se tenía que hacer un levantamiento de esta interdicción. Entiendo hoy que sí, que se hace en el Poder Judicial, pero eso se hizo en Arequipa y ahorita ella vive acá en Lima. La persona con síndrome de Down vive acá en Lima. Se tendría que hacer por la competencia del juzgado previno el juez de Arequipa, pero ahora la mayoría de procedimientos, incluso estos formularios, se presentan en la mesa de parte electrónica del Poder Judicial y se asignan, y las audiencias son virtuales. Entonces se tendría que hacer eso para no tener que trasladarse definitivamente, pero sí está, la competencia definitiva está marcada para el juez de provincia, ¿no? En el caso que usted comenta. Como le digo, la virtualidad, eso juega a favor. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, yo ya sé que la interdicción ya no se hace, que ya es el salvaguarda. El juicio de salvaguarda yo lo estoy iniciando para mi hijo. Mañana tiene una audiencia virtual en la que vamos a presentarnos nosotros, pero mi duda es la siguiente: cuando hace ese juicio de salvaguarda, si en el futuro mi hijo quiere trabajar, entrar a planilla, ¿se le permite esto? Como ustedes dicen que hay un ejercicio de sus derechos que es prioridad por encima de cualquier resolución o documento, quiero saber si se le va a permitir entrar a planilla si yo hago este juicio de salvaguarda. Segundo, yo lo hacía más por la parte de salud, porque normalmente los chicos, o en el centro donde está mi hijo, se proyectan a que tengan un empleo, lo preparan para eso. Pero los chicos entran a trabajar porque las empresas tienen un porcentaje en el que tienen que darle empleabilidad a estos jóvenes. Pero entran a trabajar, normalmente si para los chicos, los jóvenes regulares, es difícil estar en un trabajo estable, para estos jóvenes a veces es mucho más complicado y más difícil. Entran al trabajo en planilla y tienen un seguro personal. Sale de mi seguro, ya no está en mi salud como está conmigo ahora. Entra a trabajar, tiene su seguro personal. Si sale de ese trabajo es desempleado, ya no tiene seguro de salud. ¿Me dejo entender? ¿Puede él retornar a mi seguro de salud? ¿Puedo yo hacerlo regresar o simplemente se queda en el aire hasta que consiga otro empleo? Señora, si me permite, lo que usted ha iniciado es un juicio de nombramiento de apoyos y salvaguardas. Sí. ¿Pero lo ha iniciado usted o lo ha iniciado su hijo? No, lo he iniciado yo por desconocimiento de esto, pero yo lo he iniciado. Ya, pero su hijo manifiesta voluntad. Sí. Sí. Lo primero que le van a decir es que él tiene que firmar ese documento, porque es su voluntad designar apoyo, de la misma manera que usted o yo podríamos designar apoyo. Ahora, el hecho de que una persona designe apoyo no significa que queda inhabilitado para trabajar. O sea, puede trabajar, pero lo que a mí me llama la atención es que le hayan tramitado una designación de apoyo, salvo que usted haya presentado un certificado médico que no manifiesta voluntad, porque si no, nadie puede iniciar por mí una designación, un nombramiento de apoyo del juez, ¿no? Y vamos a ver qué tal le va. Que le adelanto que si mañana la jueza se da cuenta de que su hijo manifiesta voluntad, lo primero que va a hacer es preguntarle si se ratifica en su voluntad de designar apoyo. Porque normalmente se acude al juez cuando no manifiesta voluntad. Puede hacerlo cuando manifiesta voluntad, pero normalmente uno se siente más libre de hacerlo sin seguir el proceso judicial, ¿no? Ahora, es cierto que ahí es gratis en el
alimentaria no es gratis, entonces son dos temas diferentes. Ahora, respecto al tema del seguro, no tengo una respuesta para darle, no hay una norma que conozcamos, ninguna de nosotras, con respecto a este tema del seguro, y eso depende de las normas del seguro. O sea, tendría que preguntar usted ante la entidad donde usted tiene contratado su seguro, cuáles son las normas, o sea, si su hijo podría volver o no, ¿no? Porque no está contemplado expresamente en la norma, salvo que me esté equivocando, ¿no? No lo sé. Sí. Pero él sí, en todo caso, sí puede trabajar, no le limita. Sí puede trabajar, por supuesto, nadie le puede negar. Claro, lo que pasa es que esto lo inicié hace tiempo con falta de información. O sea, yo de verdad, si hubiese escuchado esto antes, pues a mí me interesaba venir a esta charla precisamente hoy día para tener la situación mucho más clara al respecto, ¿no? Señora, es una decisión totalmente suya, pero podría desistirse del proceso judicial. Y ahora que tomar más conocimiento, ahora que se le ha dado una amplitud de conocimiento, conocer más todavía, leer bien la guía y tomar la decisión de si su hijo es el que tiene que tomar la decisión para designar apoyo. Gracias, muchas gracias. De nada. Mientras que no se ha hecho el levantamiento de esta interdicción, ¿esta persona puede trabajar, puede entrar a una planilla o tenemos que esperar a que se haga este levantamiento y se ponga, en caso sea necesario, salvaguarda para poder trabajar? En caso de estos temas de inclusión laboral que se están viendo. No puede trabajar porque casualmente la interdicción es la anulación del ejercicio de su capacidad jurídica. Ningún empleador va a celebrar un contrato con él porque sería nulo. Años, ¿no? Y una vez que cumplen los 18 años se les hace una evaluación que justamente evalúa para ver si son capaces o no de trabajar. En el momento que a la persona la evalúan como que no es capaz de trabajar y consigue trabajo, se genera una contradicción, porque justamente se encuentran en esa disyuntiva de si ponemos a los chicos a trabajar, pierden esta posibilidad de seguir contando con el seguro de sus padres, y entonces para eso en el año 2015 me parece que se hizo un programa con el Estado que fue Trabajo Contigo. Se logró hacer una directiva a nivel de la gerencia de salud, por la cual todas las personas que estaban que entraron a trabajar bajo ese proyecto podían recuperar su condición de derechohabiente si es que se quedaban sin trabajo, ¿no? La idea es poder trabajar con CONADIS, que esa normativa se vuelva constante, de manera que cuando la persona deja de trabajar, como usted dice, no es fácil obtener un trabajo, pueda volver a estar bajo el régimen de derechohabiente. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Esperamos que la guía sea utilidad y ahora los invitamos a pasar al patio donde tendremos un pequeño compartir. Muy buenas noches con todos.